¿Cómo se integrará blockchain con la gestión de proyectos? A mi modo de ver, esto ocurrirá en dos oleadas. En una primera fase, una aplicación inmediata será que las herramientas actuales utilizarán blockchain para darle persistencia a los estados de los proyectos. Una forma de hacer oficial la información que puede ver cualquiera sobre un proyecto será dar persistencia en blockchain, que ya por tanto será inalterable esa información, y cualquiera podrá contrastar que lo que dice la herramienta es lo que al final se guardó en blockchain y es lo oficial, ¿no? Entonces esto traerá consigo ciertas buenas prácticas. En una siguiente fase ya veremos otro tipo de aplicaciones más transaccionales y habrá hechos contractuales, por ejemplo, cuando se consigue un hito que provocarán pues, un pago. Ese tipo de transacciones se pueden automatizar, hacer muy confiables, no dependientes de errores humanos, etcétera, ¿no? Igual también se podrá automatizar que cuando no se cumpla un hito, pues se aplique una penalización, por ejemplo. Este tipo de aplicaciones yo creo que tardaremos en verlos, pero esta inicial, es decir, que las herramientas graben información en blockchain, es algo bastante inmediato de ver. La tecnología es muy sencilla. Nosotros en PM People lo hemos implementado y la primera decisión fue no utilizar smart contracts por un tema de simplificación tecnológica. Realmente para eso están los smart contracts, para darle una lógica transaccional a lo que se queda en blockchain y hacer que se comporte blockchain como un servidor de aplicaciones. Esto lo estuvimos pensando y por temas de costes y de complejidad tecnológica decidimos abandonarlo. Y en su lugar simplificamos, este fue nuestro enfoque, para aprovechar el uso natural de blockchain, que es en una transacción cualquiera se puede grabar cierta información. Nosotros utilizamos dos cuentas. Cuando queremos guardar un informe de estado del proyecto, esto es transparente para el usuario. Se produce un movimiento de ethers de una cuenta a otra y en esa transacción que se origina se puede guardar cierta información y en esa información lo que guardamos no es el propio informe de seguimiento, sino un hash que nos permite ir a la plataforma de ficheros IPFS, que es donde propiamente guardamos el fichero. Esto también lo decidimos porque guardar toda la información del fichero de seguimiento, que ocupa bastante, sería muy caro hacerlo con este tipo de plataformas. Pero una solución que adopta mucha gente es no guardar el fichero entero, sino un índice que se puede buscar y encontrar en IPFS, Interplanetary File System. La información de los proyectos es confidencial y tampoco queremos que cualquiera pueda visualizar ese código de transacción y acceder al fichero IPFS. Por eso aquí no se guarda la información en claro, sino que se guarda cifrado. Sabiendo el código de transacción de Ethereum, se puede saber esa información, se puede descifrar con la clave privada y aquí ya tenemos la referencia al fichero en IPFS. Y entonces se puede encontrar en IPFS, en PM People, esto también se puede ver. Puede ver el fichero no como una información XML, sino de forma gráfica y puede comprobar que lo que hay en la base de datos de PM People coincide con lo que se ha grabado en blockchain. Que no coincide, pues se invalida y así implementamos un mecanismo de transparencia en el que todo el mundo puede ver si lo que se guarda en blockchain y se ha dicho que es la foto oficial, el seguimiento del proyecto en ese momento, coincide con lo que se guardó en blockchain. ¿Vale? Vamos a ver esto en la herramienta. Accedemos aquí a PM People. Entro en esta organización PMI Madrid, que está marcada como organización confiable, tiene como un sello indicando que los seguimientos se guardan en blockchain. Esto también se ve aquí. Esta especie de sello junto con la descripción de la organización. Y yo, imaginemos que soy un stakeholder y sigo este proyecto que está en rojo y puedo interesarme por qué el semáforo se ha puesto rojo. El Project Manager ha dicho que está en rojo. Aquí veo ese resumen del seguimiento. Bueno, pues aquí hay un comentario, etcétera. Y el seguimiento de forma gráfica lo puedo ver aquí también, a esa fecha.
pues el proyecto pues como empezó tarde, por eso en general lo hemos puesto en rojo, y aquí podría haber más información. Esta información que se representa aquí de forma gráfica tiene una codificación en campos y esto es lo que se graba en blockchain. ¿Cómo juega aquí la confianza? Yo soy un interesado y lo que quiero es, bueno, ver información fiel y que no me la cambien. No me gusta que un día me digan que todo va mal y que al día siguiente me digan que todo va bien y que está en verde el proyecto y no ha pasado nada. La idea de hacer que este seguimiento sea una foto oficial, que sea inalterable porque se guarda en blockchain. Esa es la idea, ¿no? Yo podría hacer fotos de esta información en mi ordenador, podría guardar esto como un fichero CSV. Ese fichero CSV puedo subirlo a mi vista particular privada dentro de la herramienta. Esto lo puedo hacer así. Y aquí, pues esto coincidirá, claro. O sea, en esta fecha de seguimiento todo es igual. O sea, yo podría comparar esto con esto, claro. Pero esto es una forma, bueno, que exige que cada cual proactivamente desarrolle pues, esta precaución de hacer fotos particulares y luego comparar si esto, que es estático, sigue siendo igual a esto y no lo han cambiado, nadie lo ha alterado, ¿no? Vamos más allá si utilizamos blockchain. Esto es lo que pasa en las organizaciones que tienen el sello de confiable. Aquí, cuando cualquiera ve este resumen del seguimiento, puede ver este icono diciendo que se ha publicado. Se ha publicado y alguien ha verificado, dando aquí clic, que la información guardada en la herramienta es la misma que se guardó en blockchain, en IPFS concretamente. Si yo no me fío y yo quiero comprobarlo por mi cuenta o quiero que esa información la quiero ver yo por mi lado sin fiarme de la herramienta, pues ¿qué necesito? Necesito el código de la transacción de Ethereum. Esto puedo ir aquí a Etherscan y con ese código de transacción debería salir pues la transacción que se guardó en su día, hace 137 días ya de esta demo que hice en su día, ¿no? Entonces aquí, bueno, esto es una transacción y lo interesante de la transacción, la información está aquí, ¿vale? Esto propiamente no es el fichero, es un hash. Realmente podría haber ese texto, pero esto es texto cifrado, esto no significa nada, no me sirve para buscar la información en IPFS. Yo tengo que descifrarlo. Esa operación la puedo realizar también en PnPeople, pero esto es un cifrado estándar. Yo puedo ir aquí y escribir el texto cifrado, lo he copiado, y me hace falta la clave, claro, para descifrar. La clave está aquí en el accesible por quien tenga acceso al proyecto. Ahora escribo aquí la clave y puedo descifrar, y ya tengo aquí el texto en claro, que es justamente el código hash del fichero IPFS. Si yo voy aquí a IPFS, y obtengo este fichero XML que codifica la información. Aquí veremos, por ejemplo, el texto este en rojo. Si el color del semáforo rojo pues es un código 3, verde es 1, amarillo es 2, rojo es 3. Aquí está la explicación, etcétera, etcétera. Toda la información está aquí, claro, y esto es demasiado largo para guardarlo en Ethereum. Se puede, pero costaría mucho. El coste de la transacción aquí no fue demasiado alto, ven que fueron solamente 2 céntimos de dólar. Si guardamos todo en Ethereum, toda esa información, sería mucho más y no sería viable. Entonces, volviendo a PnPeople, yo podría subir la información desde IPFS. Primero tendría que conseguir el código este de aquí y cuando lo tengo yo puedo hacer que la herramienta vaya y lo veamos aquí, ¿vale? Esto está yendo directamente a IPFS y puedo comprobar pues que es la misma información. Yo puedo tener varias fotos del proyecto, ¿vale? Esto lo puede hacer cada persona y esto, si cada cual puede hacer fotos de la información, bueno, esto implica una gestión transparente, ya nos lo pensaremos más, ¿no? Cuando queramos cambiar las cosas, porque hay muchos ojos observando.